Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a aprovechar la oportunidad que tengo ahora mismo de hacer una pequeña presentación de cómo usar el Connect. El Connect es el software que tiene Control Technique para parametrización de la familia de Drive Commander C200, Unidrive M. Dentro del Unidrive M tenemos el Unidrive M700, que es el que maneja Ethernet, el Unidrive M701 que maneja Modbus RTU. Y bueno, los seminarios que nos siguen son seminarios avanzados. Vamos a estar, ¿cómo se llama? Utilizando mucho el Connect. El Connect va a ser la herramienta la cual nos va a permitir configurar los drives en modo servo, en modo lazo cerrado vectorial para motores de inducción. Entonces, me parece importante hacer esta grabación y que ustedes la puedan ver de antemano para cuando llegue el momento de estas sesiones un poco más avanzadas, pues no tener que estar profundizando en la parte de cómo usar el software. Entonces ahora mismo yo estoy abriendo el software en mi otra pantalla, ya lo acabo de abrir. Aquí está. Este es el Unidrive M Connect. Cuando lo abrimos, pues esta es la pantalla que vamos a tener. Básicamente aquí vamos a tener los proyectos más recientes que yo he estado abriendo. Si se dan cuenta, hay proyectos que dicen My Project 25, 24. Yo les voy a enseñar cómo evitar que eso pase. Cada vez que abramos el Connect es muy importante poner un nombre al proyecto para saber de qué se trata, porque si no, entonces pues no sabemos. Si hicimos algo en ese proyecto, no sabemos si es de aplicación A o aplicación B o de cliente B, C o D. Entonces es muy importante siempre ponerle un nombre al proyecto. Entonces aquí en esta parte tenemos lo que es los web link, donde está la información sobre las últimas mejoras que se han añadido al software, algunas preguntas para el tema de troubleshooting y también documentos sobre los buses de comunicación y también un link al sitio de Control Technique. Aquí tenemos una sección que nos permite crear un nuevo proyecto y abrir proyectos que tal vez no estén dentro de los más recientes que tenemos acá. Entonces, en esta sección tenemos crear un proyecto partiendo de escanear la red, ya sea Ethernet, ya sea a través de Modbus RTU o a través de un gateway, o sencillamente darle a escanear cualquiera de las redes que tienen los drives disponibles, porque puede ser que yo tenga un drive como este que es Ethernet, pero también tenga el cable CT USB que es para Modbus RTU conectado a este drive y yo quiera tener en ese proyecto ambos drives. Entonces por eso viene la opción de escanear todas las redes, o sea que vas a escanear tanto Ethernet como Modbus RTU. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es mostrarle cómo crear un proyecto fuera de línea antes de conectarme a los drives y mostrarle un poco de los detalles del Connect. ¿Por qué un proyecto fuera de línea? Bueno, porque el proyecto fuera de línea, si usted es un ingeniero, puede crearlo de antemano y digamos que preprogramar o preconfigurar el equipo al cual usted tiene que ir el día de mañana a una planta digamos, a ponerlo en marcha. Puede adelantar el trabajo fuera de línea y cuando llegue descargarlo. ¿Cuál es el detalle cuando uno hace un proyecto fuera de línea? Bueno, pues que uno tiene que estar muy claro de qué equipo exactamente es el que va a estar programando. Entonces les voy a mostrar cómo se hace cuando yo haga esta parte de crear el proyecto fuera de línea y le explique algunas cosillas, pues entonces voy a retornar a hacer un escaneo de la red. Le voy a mostrar, en este caso, voy a hablar solamente de la conexión Ethernet porque es la que tengo aquí conectada y le voy a mostrar qué es lo que hace falta, necesario, qué es lo más importante para poderme conectar vía Ethernet con los drives. Entonces, voy a crear aquí un nuevo proyecto. Fíjense que cuando le da a crear un nuevo proyecto, aquí me sale el My Project 27. Entonces, yo le voy a poner aquí Connect. eh, Webec, le voy a poner así. Y le voy a decir que es un proyecto vacío, ¿ok? Aquí yo podía también hacer, crear un proyecto partiendo de escanear la red y ya ponerle un nombre, porque cuando lo hago por acá, por esta sección, pues él no le pone nombre y queda entonces my Project 1, My Project 2, y a mí no me gusta hacerlo así porque después no sabe de qué se trata el proyecto. Entonces yo voy a crear un proyecto aquí, seleccionar proyecto empty o vacío, le voy a dar OK. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo mi proyecto vacío, ¿qué es lo próximo que debo hacer? Pues entonces añadir un drive.
Aquí en este icono me sale la opción de añadir a Drive y también pues me sale la opción si quiero escanear por los Drive. O sea, donde quiera tengo la opción de escanear Drive. Entonces le voy a decir añadir Drive. Y aquí me sale esta ventanilla donde yo le voy a poner un nombre al Drive. Le voy a poner eh, mi M700. Le voy a poner, recuerden que es un proyecto fuera de línea. ¿Ok? Aquí primero, bueno, tienen toda la línea de Drive que maneja Control Technique con el Commander. O sea, está la línea Unidrive, el Digitac HD. Estos son otros drives que maneja Control Technique, el drive de HVAC, drive de elevador. En este caso vamos a trabajar con Unidrive, ¿ok? Vamos a seleccionar Unidrive y aquí están toda la familia de Unidrive que maneja Control Technique. Recuerden que aquí todavía está el M200, 201 y 300. Son productos que ya hoy día no se fabrican más porque realmente el C200 es el que lo reemplazó. ¿Ok? Entonces aquí vamos a buscar ahora, por ejemplo, un M700. Vamos a crear un proyecto fuera de línea con un M700. Selecciono M700. Y después, si usted va a hacer un proyecto real, con una aplicación en un cliente que ya tiene el Drive, pues tiene que asegurarse aquí de escoger el modelo correcto. Entonces aquí escoge el modelo, se fija obviamente si usted tiene el número de parte del equipo, pues este número de parte aquí le indica el frame, que en este caso es 3, el 2 que es 200 volt y 5 que significa que es un drive de 5 amperes. ¿Ya? Entonces yo voy a escoger aquí cualquiera, un drive, no sé, de 400 volt de 10 amperes. ¿Ok? Voy a seleccionar este drive y aquí ya lo tengo. Entonces, otra cosa muy importante si vas a crear un proyecto fuera de línea es definir el modo y la región, ¿ok? ¿Por qué? Porque los drives avanzados de control técnico recuerden que operan en 4 modos diferentes. Entonces aquí tenemos que seleccionar si es lazo abierto, si vamos a controlar un motor de inducción, o sea, si lo que el cliente tiene en el sitio es un motor de inducción, o si vamos a trabajar en modo RFCS o RFCA, o si es un drive que va a operar en modo regenerativo. Entonces esto es muy importante porque si se equivoca en seleccionar un modo que no es, pues los parámetros cambian entre un modo y otro. O sea, en el modo Open Loop tienes un set de parámetros en los menús y cuando seleccionas RFCA el set de parámetros cambia totalmente. Entonces es importante seleccionar el modo correcto. Entonces yo voy a seleccionar aquí como vamos a hacer una prueba de RFCA y lo otro que no es tan importante cuando vamos a trabajar fuera de línea es ya predefinir la dirección IP del equipo, ¿entiende? No es tan importante, pero si usted la conoce, pues aquí es el momento de venir y acomodar la dirección IP que tenga el equipo donde está el cliente, por ejemplo. ¿Ok? Ponerle cualquier dirección IP. Y obviamente esto aquí se deja deshabilitado, no hay que tocar nada de esto, solamente sería cambiar la dirección IP. ¿Ok? Le digo OK. Y entonces esto me permite a mí crear un proyecto fuera de línea. Proyecto fuera de línea. Que me va a servir a mí para poder preconfigurar el equipo de antemano, digamos, en la casa, en la oficina, antes de ir a la fábrica, lo cual sería muy conveniente si usted sabe lo que tiene que programar en el equipo. Pero bueno, en esta corta presentación, la idea no es mostrarle cómo configurar el equipo, porque eso lo vamos a hacer en los seminarios que siguen. ¿Ok? La idea es mostrarle el entorno del Connect y básicamente que cuando estemos haciendo esas presentaciones ustedes estén claros de cada cosa que estemos haciendo. Entonces, fuera de línea, pues no hay muchas cosas que hacer, pero bueno, es importante ya ir reconociendo los iconos más importantes en el dashboard. ¿Ok? O sea, cuando lleguemos a conectarnos al Drive, pues obviamente con este icono permite conectarse a él. Este es otro icono que permite descargar parámetros y lo vamos a mostrar ahorita cuando yo me conecte en línea desde el Drive hacia el proyecto. ¿Ok? Este icono pues hace todo lo contrario. Este icono, si ya usted tiene configurado el proyecto, pues permite hacer una descarga del set de parámetros que usted tenga al Drive. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos iconos de no confundirse, porque si selecciona descargar al Drive y resulta ser que su proyecto está vacío o tiene algo que no es correcto, usted podría estar dañando la programación o la configuración que tiene ese equipo. Entonces, no se puede confundir con este. Esto es para descargar desde el Drive hacia el proyecto cuando está conectado con el equipo y esta es para descargar una configuración que ya tenga preconfigurado acá. Pero bueno, aquí
Básicamente, ¿qué otro icono importante? Este permite cambiar la configuración de la comunicación y solamente es posible hacerlo cuando usted está fuera de línea. Cuando usted está conectado con el equipo, este icono está como estos que están acá, porque son iconos que solamente funcionan cuando estás conectado con el equipo. Pero en este caso, hay algunos iconos acá que se ponen, se marcan así como desconectados cuando usted está conectado con el equipo. Entonces, aquí también hay otro icono interesante que es para cambiar el modo y región. Digamos que usted se equivocó, ok, no quiero modo RFCA, quiero trabajar en modo Open Loop o RFCS, pues aquí es donde usted puede venir y cambiar eso. ¿Ok? Ok, aquí tienes Open Loop, RFCS y regeneración. ¿Ya? No lo voy a tocar. Eh, Esto también puede hacerlo fuera de línea. O sea, se equivocó y desea cambiar el modelo, pues puede volver aquí y seleccionar el modelo correcto y cambiarlo. Esto es un acceso directo al Cityscope. Aquí básicamente están accesos a configurar, por ejemplo, ¿cómo se llama? El motor y el feedback. Es como una especie de wizard que permite hacer esas configuraciones sin tener conocimiento exactamente de los parámetros del equipo. ¿Ok? Entonces, obviamente tienes que estar conectado en línea para poder transferirle la configuración al equipo. Pero fuera de línea, ¿qué se puede hacer? Usted puede guardar de antemano la configuración ¿cómo se llama? En el proyecto. No recuerdo qué modo fue el que seleccioné, creo que fue RCA, RFCA. ¿Ok? Cancel. Seleccionar aquí. Aquí pues, lo que hacemos es, pues obviamente, entrar los parámetros del motor desde este wizard sin conocer los menús donde están ellos ubicados. O sea, que habría que entrar para el motor, pues la frecuencia, el amperaje del motor, ¿ok? Habría que entrar la RPM también, el voltaje y el factor de potencia. ¿Ok? Aquí se configuraría si el motor tiene un termistor, pues obviamente se configuraría por acá. En el caso de que tengamos un feedback aquí o una realimentación, un encoder, pues hay que definir si está conectado por el puerto 1 o el puerto 2 que viene embebido en el equipo. ¿Ok? Entonces, si le muestra aquí Manual Configuration, pues aquí, bueno, va a tener la opción de seleccionar todos los tipos de encoder que están disponibles de acuerdo al encoder que usted tenga conectado en ese motor. Y aquí pues se entrarían todos los datos relacionados de el encoder. Y ya bueno, eso es una parte que hay que profundizar más según el tipo de encoder que se tenga. Uno tiene que tener todos estos datos que son importantes para la configuración. Pero bueno, lo ideal es que ustedes entiendan que puede configurar aquí lo que es la parte del motor y la parte del encoder sin necesidad de conocer dónde está cada uno de estos parámetros. ¿Ok? Entonces, como que es un poco más gráfico, un poco más amigable a quien no está familiarizado con el software, al que no está familiarizado con toda la estructura de menú y parámetros que hay en el equipo. Entonces, ese es el setup. Aquí también está, ya vimos esta parte aquí, la configuración del motor y el setup. Aquí está la configuración de las entradas, salidas. También tiene, eh, ¿cómo se llama? Como gráficamente la configuración de las entradas. Yo honestamente nunca lo uso, yo siempre voy directo a los menús a configurarlo. Tal vez podría profundizar luego en esto, pero yo prefiero ir a los menús y enseñarle cómo hacerlo porque no le veo realmente, eh, no sé, una ventaja a esta configuración a través ¿cómo se llama? Desde el wizard, por así decirlo. Entonces, ¿qué otra cosilla tenemos por acá? Bueno, en la parte de setup, esto es especie, como la decía, especie de ayudante gráfico para poder configurar ciertas cosas en el Drive cuando uno no está familiarizado con ello. En la sección de diagnóstico, pues aquí fundamentalmente vale la pena verla cuando usted ya se ha conectado al Drive y tiene algún tipo de configuración o leyó los parámetros del Drive y aquí podría ver cuáles son los últimos disparos que ha tenido, si hay conflictos de destino, ese tipo de cosas. Las podría ver de aquí. Entonces aquí
obviamente dice Parameter Listing o lista de parámetros. Aquí está una lista de todos los menús del equipo que también las podemos ver por este lado, ¿ok? Por este lado tenemos lo mismo. O sea, en este acceso directo, pues se contienen muchas cosas de las que tenemos aquí en este árbol de navegación, por así decirlo, del Connect. Ya vieron que aquí tenemos todos los parámetros. Cuando vamos aquí, pues tenemos todos los menús del Drive. Y como hemos configurado un M700, pues aquí tenemos desde el menú 0 hasta el menú 41, ¿ya? Y recuerden, el menú 0 siempre es un resumen de los parámetros de los otros menús, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a estar viendo ya en detalles, o sea, a qué menú, a qué parámetros tenemos que ir para configurar el Drive, ya sea en modo RFCA o RFCS. Aquí en el acceso directo, pues también tenemos acceso a los diagramas en bloque, porque Control Technique con el Connect te da la posibilidad de ponerte los menús con los parámetros en una forma de lista, pero también te da diagrama en bloque, que es muy útil. Yo uso muchísimo el diagrama en bloque y es lo que les recomiendo. Por ejemplo, abrimos el diagrama en bloque de las entradas salidas digitales, pues aquí tenemos ese diagrama y así sucesivamente están todos los diagramas anotados en esa sección. ¿Qué otra cosa más tenemos aquí en el dashboard? Pues tenemos la opción de comparar eh, un archivo de parámetro contra otro archivo de parámetro. No lo vamos a hacer ahora. Esto es para comparar lo que tengamos en el variador con relación a los default y nos va a mostrar exactamente cuáles son los parámetros que están modificados, pero tenemos que estar en línea o ya haber tenido un proyecto cargado aquí. Eh, Esto nos permite cargar un archivo de parámetros que tengamos en algún lugar de nuestra computadora o un macro file dentro del proyecto. Ahora en el proyecto porque estamos fuera de línea. Eh, este es un icono que cuando estamos conectados en línea o tenemos el Drive conectado, pues nos permite transferir todos los parámetros desde el Drive a un fichero que se guarda dentro del proyecto. Y este hace todo lo contrario, pues nosotros cuando clicamos aquí, pues nos va a mostrar la opción para buscarle un archivo de parámetros y descargárselo al variador. En esta sección de aquí, pues obviamente se muestran los módulos opcionales. Si es que tuviéramos alguno aquí, pues se muestran, pero como estamos fuera de línea, recuerden, estamos fuera de línea, cargamos un proyecto fuera de línea, usted lo que puede hacer, ok, es conectar un módulo aquí de forma offline y aquí tiene la lista, o sea, tiene que venir y hacer clic aquí, esto es muy importante, digamos que yo quiero añadir un módulo de expansión de entrada-salida a mi proyecto porque ese es el que tiene el cliente y busco aquí el SIO y ya aquí tengo el SIO añadido y aquí mismo en el dashboard pues me aparece la lista de los menús relacionados con ese módulo opcional y también obviamente los diagramas en bloque. También esto se refleja acá dentro del proyecto. Si vamos aquí en dentro de parámetros, recuerden dentro de parámetros, pues aquí tenemos los menús del SIO que acabamos de añadir, ¿ya? Y también aquí, por ejemplo, el módulo Ethernet, como está integrado en el M700, aquí se le dice que es el slot 4. El drive tiene 3 slots, ¿ok? Slot 1, 2 y 3 se cuentan de arriba hacia abajo. Y cuando vamos a conectar los módulos, pues siempre uno conecta primero en el módulo de abajo y de ahí entonces sigue conectando al módulo 2 y al 3 sucesivamente. Nunca conecte el módulo 3 o sea, un módulo en el slot 3 si no tiene nada en el slot 2, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eh, ¿qué otra cosilla más le puedo mostrar aquí en el diagrama? Eh, ok. Ya yo creo que de aquí sería importante saltar a conectarme con el Drive para mostrarle otras cosas más. Tal vez se me quede algo. Lo estoy haciendo aquí de manera improvisada, pues siempre hay muchos detalles en el Connect y cada día uno aprende algo nuevo. Entonces, lo otro importante, noten acá que tienen también en esta sección de arriba, pues tienen la opción de añadir, por ejemplo, otro Drive más. El Connect puede trabajar en modo proyecto, o sea, usted puede tener aquí 10, 20 Drive conectados en un solo proyecto. Entonces es muy fácil estar moviéndose entre un drive y otro para configurarlo. Pero bueno, ya les puedo mostrar aquí rápidamente cómo lucen los parámetros. Por ejemplo, recuerden el menú 0
es un resumen de los parámetros del resto de los menús, y estos son los menús que nosotros vamos a estar, ¿cómo se llama?, utilizando con bastante frecuencia en las próximas seminarios web que vamos a estar dando con relación al M700 y al M701. Entonces, identificando los menús, por ejemplo, el menú 0 está el resumen de todos los parámetros. El menú 1 está todo lo relacionado con las referencias de velocidad que vamos a utilizar. Aquí está en el menú 2 todo lo relacionado con las rampas de aceleración que se van a usar. En el menú 3 está muy importante, es un menú muy importante. Aquí está todo lo relacionado con el tema del control de velocidad y los dispositivos de feedback que vamos a utilizar. ¿Okay? Aquí está todo lo que es la parte del controlador de velocidad con su PID, todo lo relacionado con la configuración de los encoders, y esto lo vamos a estar viendo en los seminarios que siguen. Este menú lo vamos a usar bastante. En el menú 4 está todo lo relacionado con torque y corriente. Aquí es donde podemos ver la corriente que está consumiendo el motor en el parámetro 401. Los límites de corriente, que también en algunos casos puede ser que sean útil utilizarlo. El controlador de corriente, las ganancias KP y KI también están aquí. En algunas aplicaciones es necesario ajustar esas ganancias, por así decirle. ¿Qué otra cosa importante está aquí en el parámetro muy importante que siempre lo miramos? Es el 419, que es el Motor Protection Accumulator, que te da siempre como el porciento eh, de carga que está llevando el motor en el tiempo, ¿entiendes? A medida que si el motor está trabajando sobrecargado por algún problema mecánico, porque el motor tiene algún problema, pues este Motor Protection Accumulator, usted va a ver que el porciento va a estar cerca de 100, y cuando llegue a 100, pues el motor se tripea por sobrecarga. Es muy importante este parámetro, ¿ok? Entonces, en el menú 5, pues está todo lo relacionado con el control del motor. Hay algunos otros parámetros. Por ejemplo, aquí uno puede ver la salida de frecuencia del variador que le está enviando al motor, la salida de voltaje, la potencia de salida, el voltaje del bus de DC. Y también aquí en el menú 5 están las configuraciones del motor, que son los parámetros que realmente uno configura cuando está en el ayudante ese que está en el dashboard que estábamos viendo ahorita. Entonces eso es uno poco a poco va aprendiendo, como les decía, un poco los parámetros que están en estos menús. No quiere decir que los use uno siempre todos, porque son muchos los parámetros, pero los más importantes son los que vamos a estar siempre mencionándoles. El sequencer, aquí básicamente es el menú 6, donde llegan todas las referencias o comandos para que el drive se opere, o sea, el run forward, el run reverse, todos estos parámetros que están en el menú 6, pues por default vienen comandados por las entradas digitales, pero el Drive Control Technique tiene toda la flexibilidad de desconectar esas entradas digitales a estos parámetros que ejecutan esas funciones. Aquí, por ejemplo, también tenemos el medidor de energía en kilowatt y en megawatt. O sea, una serie de funciones opcionales que no siempre se usan, pero que están disponibles aquí. Y bueno, yo no voy a profundizar ahora mismo porque estamos hablando del Connect. Es para que vean los menús. El menú 7, bueno, está todo lo relacionado con las entradas analógicas, su configuración, ver los valores. El menú 8, las entradas digitales. El 9, funciones de usuario. En el menú 10 están todo lo que son los status y trips. Aquí podemos ver si el drive está activo, si está ok, si está operando a la velocidad deseada o por debajo de la velocidad. También si está en cero velocidad. Es un parámetro, es normalmente el que vemos aquí en el demo con el LED encendido. Este es el que me dice que está en cero speed y se manda a esa salida. Y aquí también podemos ver el historial de disparos del variador. ¿Ok? También si tienes reloj de tiempo real, pues obviamente puedes ver a qué hora y qué día fue que ocurrió cada fallo. En el menú 11 está lo que se llama el miscellaneous. Aquí está todo lo que es el modo de operación del drive, el estatus del PLC interno, lo podemos ver aquí. O sea, son otras opciones que no tienen como una categoría específica con relación a la operación del motor, sino más bien son configuraciones del drive. Por ejemplo, aquí es donde se pone el nombre del drive. O por ejemplo, en el 1179 al 1182, y este drive yo le puse mi M700. Menú 12 están las funciones relacionadas con el freno externo. Este es para un freno externo si es que lo tuviéramos. El menú 13
Standard Motion Controller es un menú que no se usa poquísimo, pero es un controlador interno. Históricamente han tenido todos los drives de Control Technique, menú 14 el PID. Aquí importante resaltar es que en el menú 15, 16 y 17 están asociados con los módulos opcionales que tenga conectado en el drive, ¿ok? Y el menú 15 siempre es el de arriba, o sea, el slot 1, el 16 es el slot 2 y el 17 es el slot 3, que es donde yo le conecté manualmente aquí un SIO, y siempre en ese menú hay como una configuración general de ese módulo, ¿ya? Menú 18 y 19 son menús de usuarios que usualmente los utilizamos con el PLC interno o con una pantalla HMI. También se pueden utilizar. Son menús que no están asociados a ninguna función específica, o sea, los parámetros que están ahí no están asociados a ninguna función específica del variador, sencillamente son registros, por así decirlo, que pueden ser utilizados por el usuario. Y ahí está el menú 18, el 19 y el 20. El 20 contiene puramente parámetros 32 bits, ¿ok? Que podemos utilizar. En el menú 21, básicamente, si es que el variador fuera a trabajar en algún momento con dos motores diferentes, pues aquí donde se configura el set de parámetros para ese segundo motor. No es que no se entienda que se van a tener dos motores en paralelo. No, por ejemplo, que un motor va a operar, tienes un contactor que cuando el variador está deshabilitado, desconecta un motor y conecta otro, que es ligeramente diferente, y por esa razón puedes aquí guardar en el menú 21 el set de parámetros de ese motor, que es ligeramente diferente. Entonces, en el menú 22 está la configuración del menú 0, ¿ok? Aquí es donde básicamente decimos cuáles son los parámetros, perdón, que van a estar disponibles en el menú 0. Es totalmente configurable. Si usted quiere dejar dos parámetros, pues viene aquí al menú 22 y configura todo esto y pone los parámetros que usted desee en ese menú 0. En el menú 24, pues está parámetros generales de configuración del Ethernet integrado en el M700. Ahora, ya del menú 24 en adelante, aquí tenemos del menú 31 al 41. Y esto lo vamos a estar viendo cuando lleguemos a hablar del AMC, del Advanced Motion Controller. La configuración de ese controlador de movimiento integrado está desde el menú 31 al menú 41. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, en el módulo SIO solamente tenemos 1, 2, 3, 4 menús, que el menú 1, el 2, el 3 y el 9. ¿Ok? Esos son los menús. Recuerden que es slot, menú y después viene el parámetro. ¿Ok? Si venimos aquí, nos metemos dentro de este módulo SIO que configuramos hipotéticamente en nuestro proyecto. Aquí tenemos que es el slot 3. Menú 1, parámetro 00 y así. Slot 3, menú 1, parámetro 4. Si nos metemos aquí dentro, pues tenemos que la temperatura de la PCB de ese ¿cómo se llama? Módulo, que obviamente ahora indica 0 porque yo no estoy conectado, es un proyecto fuera de línea. ¿Ok? Slot 3, menú 9, parámetro 30. Entonces, si vamos al Ethernet y queremos ver dónde está la dirección IP, el Ethernet se considera el slot 4. ¿Ok? Entonces aquí tenemos slot, menú, parámetro. Si queremos ver cuál es la dirección IP que yo le configure cuando abrí el proyecto fuera de línea, es slot 4, menú 2, parámetro 6. Aquí es donde uno configura la dirección IP. ¿Qué otra cosilla más por aquí? Okay, muy importante. Esto lo vamos a estar usando muchísimo y son las custom lists. Como ustedes ven, hay una gran cantidad de menú y parámetros. Entonces, cuando vamos a realizar una aplicación específica, suele ser que estamos haciendo un arranque y estamos viendo, no sé, el estado de una entrada digital y a la vez estamos brincando aquí a ver el estado de la entrada analógica, y entonces se forma y es incómodo. Entonces, para eso están los famosos custom lists. Los custom lists te permite agrupar en una sola ventana varios parámetros de diferentes menús. Entonces, para crear una custom list, usted le da doble clic y lo puede hacer fuera de línea. Lo puede hacer fuera de línea, pues simplemente le da doble clic, le pone el nombre, si no le deja el nombre tal cual así, y le pone automáticamente la fecha y la hora que se creó esa custom list. Cuando yo hago eso, pues me sale la opción para escoger los parámetros que yo desee. Por ejemplo, voy a escoger aquí
menú, voy al menú de las entradas digitales y quiero escoger el estado de la entrada digital 1, la 2 y la 3. Y quiero escoger del menú 8, 7, las entradas analógicas, el valor de las entradas analógicas. Y ya yo creo una lista que tengo eso. Entonces quiero escoger la corriente del motor. Sé que es el menú 4. Busco la magnitud de corriente y le digo aquí, y quiero escoger el Motor Protection Accumulator, que yo le dije que es muy importante, el 419. Lo selecciono y después le doy salvar. Y si quiero salvar, por ejemplo, si cuando tengo varias pestañas abiertas aquí y quiero cerrarlas todas, le das clic aquí y se sale la opción. Si le dices cerrar los demás, pues deja esta abierta. Si le digo cerrar, cierra la que estoy. Y si le digo cerrarlos todos, pues lo cierra todo. Me cierra todas las pantallas. Y aquí está mi lista preconfigurada. ¿Ok? Donde yo puedo ver que si me conecto al Drive, todos estos parámetros que son de diferentes menús y no tengo que estar saltando de un lugar a otro. Esto es muy útil. Lo vamos a usar muchísimo en todas nuestras prácticas. Otra cosa importante acá que hay que mencionarle es la ayuda. Esto lo pueden hacer ustedes fuera de línea en todo momento para familiarizarse con el software. Creo que todos deberían hacerlo, aunque no tengan un equipo, pues que ahí ya empiezan a navegar, empiezan a familiarizarse con el software. Es muy importante, puesto que para realizar aplicaciones avanzadas, pues la única forma de lograrlo de forma satisfactoria es con el software. No hay forma de usted poder estar haciendo una puesta en marcha un poco complicada a través del keypad, porque no tienes la visibilidad de estar viendo varios parámetros a la vez. Entonces, lo otro importante acá es tener la ayuda a mano, ¿entiende? Si usted no entiende de qué se trata un parámetro, pues la ayuda le sale aquí a la derecha, pero para que salga, tiene que darle aquí fíjense, aquí arriba en View y marcar la ayuda, porque si no, no sale. ¿Ok? Entonces, cuando usted la marca, la ayuda le sale al lado, y lo interesante de la ayuda es que cuando usted cliquea en un parámetro, pues ahí mismo se posiciona. Estamos en la entrada analógica 1 y aquí le dice que muestra el valor de la entrada analógica 1 y que el valor mínimo es desde menos 100 hasta 100 y que las unidades es de 4%, perdón, en por ciento, y que el update rate, o sea, con qué frecuencia se actualiza el valor de esta entrada analógica aquí en el Connect es de 4 milisegundos y que es del tipo 16 bits y que también tiene dos lugares decimales, o sea, toda la información relacionada con la entrada, con el parámetro que usted clique acá, pues lo va a tener. Hay parámetros que obviamente tienen mucho más detalles y aquí va a encontrar una información detallada de cómo configurar ese parámetro. Entonces, yo creo que ya he cubierto bastante el proyecto fuera de línea. Todo lo que hemos hecho aquí ya se queda guardado automáticamente, ¿ok? Ya se quedó guardado y le digo que es súper útil para cuando usted tiene que, digamos, que preparar una configuración de un variador para un día siguiente o para otro momento, ¿no? Entonces voy a cerrar ahora este Connect y voy a abrir otro Connect. Okay. Voy a cerrarlo, voy a abrirlo de nuevo y ahora me voy a conectar en línea. Ok, me salió en la otra pantalla. Bueno, aquí lo tengo. Entonces, para conectarme al Drive, ¿qué es lo que necesitamos? Pues yo particularmente soy del criterio de que me gusta preconfigurar primero las direcciones IP. En este caso, si me voy a conectar a través de Ethernet, me gusta configurarlas primero. ¿Ok? Tal vez eso lo pueda explicar en el seminario del próximo jueves, pero sí es muy importante definir de antemano cuáles son las direcciones IP, porque necesitamos hacer algo en la computadora. Yo estoy haciendo clic derecho sobre la barra donde sale el Wi-Fi, lo que pasa que está en la otra ventana que no estoy compartiendo, y le voy a dar clic derecho y le voy a abrir esta ventana, ¿ok? Que se llama Network Configuration y voy a ir aquí donde dice Ethernet y le voy a dar clic aquí en Change Adapter Options. Me salió acá en la ventana derecha y entonces la red que yo tengo, el Ethernet, yo estoy conectado ahora mismo a través de Wi-Fi a la Internet y con el Ethernet estoy conectado con este cable
al puerto número 1 del variador que me quiero conectar directamente desde mi laptop. ¿Ya? Entonces, ya estos drives tienen de por sí configurados sus direcciones IP manualmente. Es algo que me gusta hacer a mí siempre, configurar las IP a través del keypad, pero también se pueden hacer a través del Connect. Entonces, aquí le doy propiedades, porque esta es la red que yo estoy utilizando, o la interfase de Ethernet. Le doy propiedades. ¿Ok? Y aquí en Internet Protocol TCP/IP versión 4 le doy propiedades. Y aquí es donde yo conozco la dirección IP o el rango de dirección IP que voy a utilizar a conectarme con estos equipos. Como ya estos equipos tienen, este tiene configurada la dirección 192.168.7.100, ¿ok? Y este es la 192.168.7.14. ¿Ok? Yo tengo que configurar aquí los tres primeros números de mi dirección IP iguales, o sea, 192.168.7, pero el último número debe ser diferente a estos dos que están conectados aquí, no pueden coincidir. Entonces, cuando yo logre eso, pues obviamente me puedo conectar. Entonces, eso es una condición muy importante. Entonces, ahora yo voy a hacer un escaneo de la red, ¿ok? Y voy a crear un proyecto, voy a crear un proyecto y le voy a decir proyecto 700 en, en línea, le voy a poner línea, así. Y le voy a poner aquí escanear la red Ethernet, ¿ok? Si los drives no estuvieran en la mismo rango de dirección IP que tiene mi laptop, pues le sale una pantalla acá que dice que los drives están en otro rango de direcciones IP y que si desea cambiarlo, y usted lo puede cambiar. Si son drives nuevos que usted lo está programando, lo puede hacer, pero si son drives que ya están en la instalación de un cliente, usted nunca se le ocurra hacer eso porque va a desconfigurar la red que está preseteada. Entonces, bueno, ya aquí tenemos los dos drives, aparecieron, pero todavía no estamos ni siquiera conectados a ellos. ¿Ok? Para conectarme a ellos, pues asegúrese de dar doble clic sobre el drive y entonces le da aquí online y ya estoy conectado al drive. Y si quiero conectarme al otro, le doy doble clic también aquí, tienes que darle doble clic y aquí aparezca, ¿ves? El nombre del drive, M700 Maestro, ese fue el nombre que yo le puse y ya estoy conectado con los dos drives. Ahora, imagínense que quiero hacer una copia de los parámetros o ver qué está programado en ese equipo. Yo puedo ir aquí y ver, vamos a conectarnos a este. Vamos a ir a la sección de Quick Setup. Okay. Aquí van a notar que no hay muchas cosas configuradas fuera del default. Parámetros que estén configurados en el equipo que no son el valor por defecto o de fábrica, pues aparecen en el Connect con este color azul. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tiene, por ejemplo, la dirección IP, porque esa no es la que viene por defecto. Yo se la cambié. La frecuencia de switcheo, pues esa no es la que viene por defecto, yo se la cambié. Entonces, esos son los parámetros que están, ¿cómo se llama? Cambiados diferentes. Ahora, miren, si yo me desconecto del drive, miren lo que pasa con estos parámetros. Así que estoy conectado ahora mismo con este, ¿no? Sí. Si yo le digo aquí offline, yo me fui offline y perdí la configuración de este drive. ¿Por qué? Porque lo primero que uno hace cuando se conecta a un drive en línea es cargar los parámetros de esos drives al proyecto. ¿Ok? Si tengo más de un drive, pues podemos hacerlo de aquí desde el dashboard. ¿Ok? Si yo le digo, dice aquí, upload parameters from drive to the project, lo que hace es descargar los parámetros del drive y los trae al proyecto. De manera tal de que cuando nos desconectemos aquí se mantengan en el proyecto. ¿Ok? Ahora, este botón que está aquí hace lo mismo, pero si tienes más de un drive, pues los descarga todos a los proyectos respectivos de cada drive. Entonces, como yo tengo más de uno, le voy a hacer clic acá. Y aquí me sale automáticamente los dos drives y yo le digo upload. Y ahí me está descargando los parámetros de esos drives al proyecto. ¿Ok? Entonces ahora podemos ir aquí a abrir el menú que teníamos ahorita aquí. ¿Ok? Y vamos a desconectarnos del drive. Ya ustedes ven cómo no se desaparece. Entonces lo que hicimos ahí es cargar la copia de parámetros que están en los drives hacia el proyecto. Ahora podemos hacer algo totalmente diferente, que es ya como tal hacer una salva
de los parámetros del equipo en el proyecto. Y para eso vamos aquí a Parameter Files. Y decimos salvar Parameter File. Aquí le podemos cambiar el nombre. Yo les recomiendo que siempre lo guarden. ¿Ok? Fíjense dónde es que lo guarda el Connect. Cuando uno lo instala, pues obviamente te crea una carpeta en el usuario que usted esté usando en la computadora, en la carpeta documento, y crea una carpeta que se llama Control Technique. Dentro de esa carpeta Control Technique usted va a encontrarse una carpeta con los software de Control Technique, valga la redundancia. Ahí va a estar el Connect, va a estar el Machine Control Studio, va a estar el CitySoft, va a estar todos los software de Control Technique. Entonces yo recomiendo que siempre mantenga esto, porque aquí dentro del Connect es donde se crea entonces, por ejemplo, el nombre del proyecto, y dentro del proyecto están los dispositivos. ¿Por qué? Porque recuerden que podemos tener más de uno. Y aquí dentro de dispositivos están dando cuenta que tenemos el nombre del drive M700 Maestro, y aquí vamos a guardar dentro de M700 Maestro, hay una carpeta que se llama Parameter File, y ahí es donde se guarda el archivo de salva ¿cómo se llama? De los parámetros. Le podemos salvar. Aquí también lo podemos exportar a PDF. Ok, ustedes pueden explorar aquí lo que se salvó en ese archivo, o sea, lo que está guardado. Todos los menús, ¿ve? Se guarda todo, todo se guarda aquí. Y usted lo puede exportar a PDF si desea, pero no les recomiendo que lo haga, porque va a imprimir como 20 páginas de parámetros, y algunos están en sus valores por default. Entonces esta no es la mejor manera, digamos, de imprimir los parámetros de configuración de un drive. Les estoy mostrando solamente cómo hacer una salva. Entonces, y aquí estamos conectados, como les decía. Aquí está la parte de configuración, o los wizards, que permite configurar el motor. ¿Qué pasó aquí? Que no. Ok, aquí está. Que permite configurar el motor, el feedback, y esto lo vamos a estar viendo ya en las prácticas que vamos a estar haciendo próximamente. Lo importante es que vean ustedes cómo conectarse al equipo, ¿cómo se llama? A hacer una salva de los parámetros hacia el equipo, hacia el proyecto, perdón. Lo otro importante por acá es, bueno, ya lo de las custom lists. Yo se lo había mostrado. Vamos a hacer otra más aquí en vivo ahora con el Drive. Estoy conectado con el Drive 102. Ok, vamos a poner aquí, por ejemplo, parámetros más reales. Vamos a poner la corriente. Vamos a poner Protection Accumulator. ¿Qué otra cosa vamos a poner? Voltaje del bus de DC, que está en el menos 5. Voltaje del bus de DC. La salida de potencia, salida de voltaje. Vamos a poner todos estos parámetros aquí, para que ustedes vean cómo podemos tener todo en una sola visualización. Las entradas digitales. Así que aquí estoy usando las dos. En entradas analógicas no las estoy usando, pero se las puedo poner como referencia. Okay. Y le doy salvar, y ya tengo una custom list creada por acá. Okay. Vamos a darle cerrar todo. All document. Entonces aquí venimos, y aquí tenemos la lista ya salvada. Okay. Aquí tenemos todos los parámetros. No estoy conectado todavía con el equipo, si se dan cuenta. ¿Cómo sé que estoy conectado con el equipo? Bueno, aquí tiene que haber como una línea verde que indica que estoy conectado en línea con el equipo, y también tiene que haber esta bolita verde que me indica que estoy conectado con el equipo. En este caso estoy conectado aquí con el esclavo M701, que es este de acá. ¿Okay? Pero no estoy conectado con este de aquí, que fue el que creé la lista. Entonces le doy doble clic, le digo voy online, y ya estoy conectado. Y entonces puedo aquí de nuevo abrir la lista, y ya ahora aquí sí tengo información real de este variador. Por ejemplo, aquí tengo la entrada analógica 1, que no la estoy usando para nada en este proyecto. Voy a habilitar el drive. Ok, ya ahí se habilitó, y esta es la magnitud de corriente, la salida de frecuencia, el voltaje de salida que hay. Recuerde que esto es una aplicación servo, y el servo está alimentado. Ok, ya ahí se está moviendo. Esta es la corriente. Entonces, básicamente, esto es como una introducción para que ustedes vean lo básico, digamos, del Connect. Puede que se me quede algunas cosas. Por ejemplo, algo muy importante es el uso de los macro files. Los macro files es una alternativa mucho mejor que
hacer una salva completa de los parámetros, porque el macro file únicamente nos va a tomar los archivos que son diferentes de default. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos al dashboard, le damos comparar contra default y él hace una comparación y me va a sacar solamente cuáles son los parámetros en este equipo que están modificados diferentes al default. Y usted dirá, wow, pero hay unos cuantos. Bueno, pero en realidad el equipo tiene como 400, 500 parámetros y aquí no estoy seguro que no llegamos, probablemente no llegamos a 100 parámetros. ¿Ya? Y entonces este es el archivo que es realmente condensado de cuáles son los parámetros que están modificados en ese equipo. Entonces lo podemos exportar a PDF, ¿ok? Para tenerlo como un backup y también lo podemos salvar como un macro file, ¿entiende? Entonces le puedes poner aquí M700, cualquier nombre, un nombre que le sugiera a ustedes. Entonces ese macro file se lo podemos enviar a, por ejemplo, a un cliente y no sin necesidad de enviarle el archivo de parámetros completo, ¿ok? Entonces podemos explorar el macro file, cerramos aquí, ¿ok? Aquí tenemos el macro file y tenemos la opción de descargarlo al drive, ¿ok? Solamente esos parámetros, pero también, si no me equivoco, existe la opción que si usted está encima de un parámetro, por ejemplo aquí, de un parámetro, no sé si se lo mostré ahorita, vamos a poner, yo voy a reconfigurar la salida a Relay, la voy a invertir para hacer una modificación, le voy a dar a salvar, ¿ok? Yo le doy clic derecho sobre el parámetro y lo puedo enviar a este macro file, ¿ok? Como una adición nueva que hice. Pero también, si se dan cuenta, cuando doy clic derecho, puedo enviarlo a la custom list que yo creé ahorita, ¿ok? También para tenerlo ahí como parte de ese archivo. Entonces, son algunas de las cosillas que se puedan hacer con el Connect. Ya en las prácticas que vamos a estar viendo, pues ya estaremos viendo cosas más específicas, la configuración de lo que vamos a hacer en el Drive, o sea, en modo RFCS, en modo RFCA, pues ya nos meteremos dentro del Connect a hacer todo esto. Vamos a usar puramente el Connect, ahí no vamos a estar usando mucho ni el display, ni el keypad para nada, solamente el Connect. El Connect va a ser nuestra ayuda fundamental. Bueno, entonces esta es la introducción que yo tenía para hablar del Connect. Probablemente se me queden algunas cosillas así por encima, pero yo creo que ahí está lo esencial de cómo conectarse con el equipo, de cómo hacer un proyecto fuera de línea, de cómo hacer salva de parámetros, cómo moverse a través de los menús, ¿ok? A través de los menús que estén siendo mostrados acá. ¿Ok? Ya es imposible aprenderse todos los parámetros de memoria, no, eso es imposible, para eso está el Connect. Yo lo uso mucho para dar soporte, porque cuando alguien está poniendo en marcha un equipo, lo primero que yo hago es abrir el Connect. Y si no tengo el equipo enfrente mío, yo lo abro de todas formas, porque tal vez hay algún parámetro que yo le pueda sugerir que tiene que configurar, pero no estoy muy seguro. Entonces yo abro el Connect y ya por aquí yo, por ejemplo, sé de que si quieres utilizar rampas o si quieres dejar que el motor vaya a velocidad cero por movimiento libre, pues yo sé que tengo que ir al parámetro 601 y le puedo decir, que mira, es el 601 realmente, no el 602, porque puede ser que no lo recuerde. Y además que tengo la opción de que tengo la ayuda para poder visualizar de qué se trata ese parámetro. Entonces, el Connect para mí siempre es la ayuda ideal para entender la configuración de un parámetro en específico. Cuando tengo que dar soporte, lo uso muchísimo. Entonces, también les sugiero a ustedes que descarguen el software, que empiecen, que se creen un proyecto fuera de línea y comiencen a explorar todas las cosas todas las opciones de configuración que tienen los Drive y así es como se aprende, honestamente, se lo digo. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Voy a parar la grabación y les comparto pronto el video. Muchas gracias. Se para.